la embriología del desarrollo sexual normal, lo que pasa normalmente. Primero dice que está la determinación sexual de la cigota, ¿sí? XX o XY, lo que se llama sexo genético o sexo cromosómico es igual, ¿sí? Porque lo define ese los cromosomas son los que definen este primer sexo cromosómico. El sexo genético o cromosómico se establece entonces, como les había dicho, por la fecundación. Pasa esto, por la fecundación, y para formar, para que se desarrolle el aparato reproductor femenino o el masculino. Luego dice que ya vamos a hacer el desarrollo de la gónada. Sea un óvalo o un testículo en consonancia por el complemento sexual de la cigota. De acuerdo al XX o al XY, al sexo cromosómico o sexo genómico, entonces se va a dar este sexo gonadal. Aquí ya tenemos hacia las primeras semanas del desarrollo, cuando ya empieza a haber una cresta urogenital, después de que a partir de ahí se forma la gónada potencial, y a partir de la gónada potencial, por expresión de los genes, entonces se va a formar ovarios y se van a formar testículos, o ovarios o testículos, y de acuerdo a esto, pues también están las células la granulosa, la receptora y la Leydig, que son las que van a producir las hormonas para producir lo que se llama el sexo ya fenotípico. Entonces, aquí, empezando la cuarta o octava semana, ya empieza a haber expresión de genes muy importantes, pero antes de que se presente, de que se active el GNSLY, que es el determinante sexual masculino, primero se tienen que prender los genes WT1 y NSF1, que también los compañeros nos hablaron, estos dos genes. Uno es este primero WT1, está en el locus CQ13. Aquí dice que habla de tumor de Wilms, porque cuando se muta este gen, se ha visto que es un factor de transcripción, se ha visto que hay desarrollo del tumor de Wilms. ¿Ya? Este tumor tiene que ver con riñones suprarrenales. El SF1 es un factor esteroidogénico que también debe expresarse antes de expresarse el CDH. Ellos son los primeros que se activan. Se activa luego el NSLY, que es el que ya va en la gónada potencial, ya va a determinar si está activo, pues que se formen los testículos, si está negativo o inactivo, que se formen los ovarios. Aquí entonces ya empieza lo que decía lo del sexo fenotípico, con la expresión ya de las hormonas, las antimurerianas, la testosterona, que son hormonas que permiten la maduración de esas gónadas, ya sea del ovario o del testículo, dependiendo pues cuál de estas células, ¿se acuerdan que estas son las células que van a diferenciar realmente ya la gónada más madura? Este es el cromosoma Y, para mostrarles que aquí está muy cerca el GNSLY. En ese GNSLY, no sé si alcanzan a ver, hay otros genes que tienen que ver también con la determinación sexual, no solamente el GNSLY. Él sí es el que va con la batuta pues, de esa formación del testículo, pero también están poniendo factores de transcripción que tienen que ver con el factor estimulante de las hormonas masculinas. Aquí pueden mirar varios genes que se presentan en esa cascada de eventos, ¿sí? En esa cascada de eventos se van presentando varios genes. La mayoría son factores de transcripción y factores de serialización celular. Cuando ellas fallan, miren, aquí está el fenotipo, cuando hay mutación a nivel de estos genes,
vemos una disgenesia gonadal o una insuficiencia de la suprarrenal y diferentes patologías que tienen que ver con cada uno de estos genes cuando no pueden activarse. Si resumimos un poquito, recordemos que estas gónadas vienen del epitelio celómico, se forma el pliegue genital con la gónada potencial, células primordiales. Estas células primordiales son las que van a promover el tejido medular o el tejido cortical periférico. Cuando está activo los genes que tienen que ver con el tejido medular, pues se va a formar entonces el testículo, quiere decir que el SRY y otros genes están haciendo que este tejido madure y el tejido cortical se atrofia, ¿ya? Al contrario, entonces, para que se forme el ovario, tiene que atrofiarse el tejido medular porque aquí no hay SRY activo y entonces se va a formar ese tejido cortical periférico. Para formar. Se podría decir, bueno, que digamos todos vamos a ser mujeres, pero que los genes que están en el cromosoma Y permiten que se genere, digamos, testículos, bueno, se potencializa el tejido medular central. Sí. Pero primero se activan unos genes y el SRY, ¿quién lo activa, profe? Hay SF1 y el W. Hay anteriores, hay otros. Esos dos activan al SRY. La presencia de ellos. Pero ellos están en el cromosoma Y. Pueden estar en el cromosoma 11 y el 12. Verdad, sí, 11. Ajá, y el 12. Bueno. Son factores de transcripción. Recuerdan, yo no sé si ustedes recuerdan un poquito una diapositiva que yo les mostraba con el dogma central de la biología molecular, que dice que el ADN se replica, después se forma el ARN por transcripción, después se forman proteínas. Y yo mostraba unas flechas en todos los procesos de color zapote, nunca quita la diapositiva porque es muy explicativa, donde se dice que hay productos, o sea, proteínas que se forman, o péptidos, polipéptidos que se forman, y que van a permitir regular cada uno de esos procesos, ¿sí? Esas proteínas pequeñas son los factores de transcripción, ¿ya? Esos factores de transcripción son muy importantes y ellos son los que activan realmente el gen SRY, ¿ya? Pero recuerden, o sea, si uno mira la formación cuando ya se une el cigoto, cuando ya se une el gameto masculino con el femenino, desde ahí ya hay una formación, una idea del femenino o una idea de masculino, porque está en presencia de la cromosoma Y. Lo que pasa es que todavía la activación de género no hay, por eso es que puede ocurrir cualquier dificultad, cualquier evento que haga que se mute o se dañe un gen, o sea, altere un gen para alterar también una proteína y no se forme entonces el órgano que tiene que formarse. Y no solamente es en el desarrollo sexual, es en todo el desarrollo del organismo. ¿Ya? Aquí miren, por ejemplo, aquí hay, esa es una gráfica muy bonita también, donde está mostrando, por ejemplo, la cresta genital, la gónada indiferenciada, y miren estos dos genes que se están activando, se expresan ellos, para que se formen, se activen. Estos, el WNT4 y el DAX, para que se forme el ovario, ¿ya? Por otro lado, cuando ellos se activan, también ellos son como unos mediadores, ¿no? Son más mediadores, y van a permitir entonces que se activen. Si se activa por la presencia de ellos, se activa el SRY, el SOX9, se va a formar entonces el testículo, ¿ya? Aquí en el ovario, la activación de este mismo WNT4 va a permitir que se formen, por ejemplo, los conductos de Moll y que haya regresión de los conductos de Moll para
formen los genitales externos femeninos. Del otro lado, pues los conductos de Wolf se van a activar, hay regresión de los de Müller para que haya formación del aparato reproductor masculino. Aquí pueden ver también otros fenotipos con genes alterados y la función de cada uno de esos genes que están acá. Profe, o sea, esos genes WT1 y SF1 activan tanto a lo uno como al otro. Como al otro. Pero entonces, como no están estos, porque digamos, si es mujer, ¿no? Es XX, como no está ese Y, entonces es mujer. Pero si están estos, entonces esos atrofian a los otros. Ajá. Digamos, O sea que sí se les ha comprobado, incluso se han hecho estudios histológicos de alta tecnología, con tecnología molecular, donde se ha detectado que el gen SLY activo para formar nuevas ellas. Si él no está, entonces se da por ejemplo las genes hormonales. WT1 y ST1 activan a cromosomas sexuales. No, a WTY. No. Ellos van a Lo que activar. pasa es que SLY está en Y. Son genes. Son genes. Pues estos Son genes, factores sí, que estos codifican genes- factores de transcripción. sí, en el del lado de acá claramente se ve que es en el cromosoma sexual Y. Ajá. Y en el de acá mi pregunta es si es X o es otro. Es para X. El Para X. X1 y el W que son de X. Ah, XY. Activan los cromosomas sexuales, ya sea si hay presencia de Y, hay Y, si no hay. Ajá, exacto. Luego de ese sexo gonadal decíamos que estaba el sexo fenotípico. Dice, el proceso de organización de los conductos internos del aparato sexual, ya sea masculino o femenino, dependen de la acción de las hormonas que todavía pues, son muy incipientes, son muy maduras. Entonces, mire que si son para el sexo fenotípico, se necesita más que todo la presencia o la activación de aquellos genes que van a codificar estas hormonas. Ahí se llama expresión de hormonas. Se llama para el sexo femenino. Aquí ya miran, por ejemplo, están los genitales externos, se va a dar en este momento, genitales internos bien formados, características sexuales secundarias en este periodo. En el masculino pues va a haber la expresión de hormona antimuriliana y testosterona para que se produzcan esas estructuras de Wolf que son las que van a producir el equilibrio, los conductores referentes, vesículas seminales, todo eso. Y la hidrotestosterona, la otra hormona muy importante, va a hacer que se den los genitales, se formen los genitales externos como son el pene y el escroto. Luego está en el femenino, pues ya está en las especialidades, son los Wolf tiene que tener regresión, los tejidos, los conflictos de Wolf presentan regresión, los de Müller son los que se van a activar para formar trompas de falopio, útero, segmento superior de la vagina. En ese periodo. Después ya empieza a haber una acción de, en esto la estructura de los genitales externos también se debe a la acción de hormonas, tanto internos como externos a la acción de hormonas. Ya las hormonas son las que van a señalar lo que es la feminización o masculinización en la pubertad, con la presencia del vello, con la menstruación, el desarrollo de mamas. Entonces ya con la acción de hormonas ya empieza a darse esta parte. Por último, se va a dar la fertilidad como consecuencia de la capacidad de las gonadas de producir las gametas. Sean células de Sertoli, células de Leydig, van a producir entonces espermatozoides y van a producir entonces la meiosis, o sea, divisiones celulares tanto de óvulos o de gametos. Van a producir entonces la Ahora sí miremos qué patologías pueden ocurrir, ¿ya? Algunas, porque eso hay
deformación del aparato reproductor, tanto masculino como femenino. ¿Sí? El sexo cromosómico o genotípico, o el sexo gonadal y el sexo fenotípico. Veamos entonces cuando se afectan los cromosomas. Eso sí, ya usted ya lo sabe, por eso yo no voy a hablar mucho de esta parte, porque ya sabemos que los cromosomas presentan alteraciones numéricas y alteraciones estructurales. Entonces, por ejemplo, se presentan estos casos en las numéricas, 45X o 45Y, que esto no lo hay, no es viable. Se presenta el 47XXY o las variantes de Klinefelter también, o las de YY, y los mosaicos. Recuerdo que el mosaico en estas patologías de la diferenciación gonadal hay bastante porcentaje de este tipo de mosaicos. En cuanto a las estructurales, recuerden que la lesión puede estar presente tanto en X como en Y. El isocromosoma puede estar presente en cualquiera de los dos. Y lo mismo la formación por anillo, donde hay lesiones de los extremos de los telómeros. Aquí, para recordarles, Klinefelter pues tiene un cromosoma de más, Turner que tiene un cromosoma de falta, o puede estar en otras formas como lesiones, anillos, isocromosomas. Es el fenotipo originado por la ausencia total o parcial de un segundo cromosoma sexual. 10% de abortos espontáneos son 45,X, solo el 1 son productos 45X que llegan a tener. Aquí ven, pues esto ya lo hemos visto. Aquí están algunas de las alteraciones de Klinefelter, como son poco vello facial, musculatura poco desarrollada, pechos desarrollados, testículos pequeños, porcentaje de síndrome de Down. Y nos vamos a las alteraciones en la diferenciación gonadal. Esas fueron las cromosómicas. Ahora vamos a ver las alteraciones en la diferenciación gonadal. Aquí principalmente las alteraciones de la diferenciación gonadal se llaman disgenesias gonadales y a veces aparecen como DSD. A veces hablan de DSD y no sabe qué es, son disgenesias gonadales. Dice, es el desarrollo normal de la gónada fetal asociadas a alteraciones en el desarrollo de niveles internos y externos. Las patologías están en el síndrome de Turner, que es una disgenesia gonadal. ¿Sí? Por eso es que ellas tienen un pelo pequeño, a veces lo tienen, a veces no lo tienen. ¿Sí? A veces hay ovarios o ovarios dañados. Hay disgenesia gonadal completa, de la que ya nos hablaron, 46XX y 46XY, se presentan en las dos. Hay disgenesia gonadal parcial. Aquí están los mosaicos, y esta la parcial de la 46XY. Y hay hermafroditismo verdadero. El hermafroditismo también lo llaman intersexual, ¿no? Ese es otro término que tiene el hermafroditismo. Los mecanismos genéticos por los cuales se dan estas disgenencias gonadales, que son varias, dicen que hay que se puede dar por quimeras o mosaicos cigóticos. Ya ustedes saben qué son los mosaicos, ¿cierto? Interior líneas celulares, error en la mitosis en un solo embrión, mientras que las quimeras se deben a la función de embriones. ¿Cómo se hace? O sea, mira este ejemplo. Este se va a formar un embrión aquí
embrión, aquí se formó el embrión, principalmente es en los casos de gemelos, ¿no? ¿Qué pasa esto? Cuando están formando los gemelos. Entonces se forma uno solo. O Se sea que fusiona. ahí salen los siameses. Ahí es cuando dicen cuando, o sea, vulgarmente digamos lo que Ellos no se viven, comió a los son quimeras, se llaman. Se llaman quimeras. Incluso las quimeras pueden ser de 2 embriones, de 4 embriones, de 6 embriones. Y esto generalmente pasa, más que todo, en la fertilización in vitro. Allá es donde tienen más esos tipos de errores. Fertilización in vitro. Aquí está mostrando el mosaico. Aquí lo que muestra el mosaicismo. También se puede dar estos mecanismos genéticos por mutaciones que tienen que ver, que pueden producir ausencia de SRY o ausencia de este factor determinante sexual que se llama. También puede haber, por ejemplo, individuos XX con SRY positivo o XXL con SRY positivo pero inactivos. En este sí se expresa, en este no se expresa. ¿Por qué no se expresa? Pues porque le faltó, ¿qué le faltó aquí? El SRY activo, que estuviera activo, que debería ser negativo. Recuerden que yo les dije que cuando está el proceso de recombinación, en aquellas regiones que se llaman pseudoautosómicas, donde se une el X con el Y, ahí se puede, acuérdense que está esa región pseudoautosómica del cromosoma Y, está muy cerca al del SRY, está seguidito. Cuando se separan en la recombinación esos chiasmas, se puede estar llevando el X, se puede estar llevando el SRY. Entonces se causan esas diferencias gonadales. XX positivo para el SRY. Profe, en ese caso se desarrollan los caracteres sexuales masculinos. Ambos. Ahí es el hermafrodita. Ajá. Aquí pueden ver una partenogénesis, división de partenogénesis. Este es un óvulo. Aquí se le iba a dar unos gemelos porque va un espermatozoide, un óvulo, otro diferente. Y miren lo que ocurre aquí, se unieron, estos dos se fusionaron, estos dos cigotos están fusionados. Con eso entonces se están produciendo un individuo así, pero que se llama quimera. En cambio, lo que ocurre en los mosaicismos son simplemente células con diferente cariotipo en un mismo individuo. Ahora sí vamos a mirar la clasificación de la alteración de la diferenciación gonadal. Esto produce hermafroditismo verdadero, disgenesia gonadal XX, disgenesia gonadal XY, hombres XX y hombres mosaicos, individuos mosaicos. En este hermafroditismo verdadero, que también se llama intersexualidad, se va a encontrar tejido testicular y tejido ovárico, que son de sexo masculino. El 60% tiene un cariotipo 46XX, el 10% tiene un cariotipo 46XY y el 30% tiene un mosaico. Aquí es donde presentan los mosaicos. Esto es lo mismo para mostrarles en qué momento se puede dar la alteración gonadal. Es cuando se están formando las gónadas incipientes y puede haber fallo a nivel de cualquiera de los genes que conducen a que se forme el ovario o que se forme el tejido del testículo. Dice, la disgenesia gonadal se asocia a una mayor frecuencia de alteraciones de los cromosomas sexuales. Las disgenesias gonadales representan más ese problema cromosómico. Una gónada disgenética carece de las células reproductivas, característica de ovarios o de testículos, y esta
está compuesta principalmente por un tejido poco fibroso, o sea que no va a haber hidrógeno formado totalmente, ¿sí? Son incipientes. Y pueden mirar la ausencia en el caso de Turner, que es el caso que anteriormente, el primer caso que se estudió por disquenesia gonadal fue Turner, síndrome de Turner. Aquí ven un ovario normal, un testículo normal, pero miren acá, en estas líneas Turner, donde este aparato reproductor debería estar así, miren cómo se presenta en el síndrome de Turner, atrofiados. Bueno, luego la otra clasificación que estamos mirando acá, para que no nos perdamos de las alteraciones de diferenciación gonadal, vamos a mirar la disgenesia gonadal. Ya no la explicaron, entonces realmente no voy a hablar mucho, simplemente miren cómo se presenta la disgenesia gonadal pura, las características clínicas. 46 XY son de sexo femenino, ausencia de desarrollo sexual, talla alta, ligero, hipogonadismo, amenorrea primaria, úteros y más pequeños, los gonadoblastomas, son los tumores incipientes de las gonas, pero dispensen peligrosísimos, si no se saca, hay que sacarlos. El 15% presenta mutaciones en SLG. Están las mujeres XY que tienen fenotipo femenino, cariotipo 46XY, pero son negativas para SLG. Y dice que se presenta. O sea que es activo. No está activo. Cuando es negativo está inactivo. Ahora yo decía que la figura que les mostré en el cuadrito, el SLG se veía como activo, no, es inactivo. Es el politrifemente. Y como presentan su aparato reproductor, son estigmas como síndrome de Turner, lo que acabamos de ver, un útero que no se ha formado, que no se formó bien. El varón XX tiene un fenotipo masculino, son 46XX positivo, la frecuencia es de 1 en 20.000, apariencia masculina, orientación sexual masculina, testículos pequeños con azoospermia, caracteres sexuales secundarios masculinos, talla baja. Ahora sí veamos qué pasa con la alteración fenotípica. Recuerden que la alteración fenotípica, cuando se da la diferenciación fenotípica o el sexo fenotípico, ay, perdón. Profe, ¿la puede volver el anterior un momentico?
la diferenciación fenotípica. Ahora vamos a ver la fenotípica. Yo les decía que la fenotípica, acuérdense que aquí se está dando la expresión sobre hormonas. O sea, son las hormonas que van a llevar a cabo ya la diferenciación que se va dando de las hormonas. Entonces, si hay alguna falla a nivel de las hormonas, pues piensen de una vez que tiene que ver con qué tienen que ver esas fallas en las hormonas. ¿Dónde puede estar el problema? En la genes. O sea, ¿cuál sería el mecanismo genético que puede conllevar a que se dé esa alteración de diferenciación fenotípica? Si estoy hablando de hormonas, de expresión de hormonas para la ovulación, la ausencia de hormonas. ¿Sí? ¿Y por qué se da la ausencia de hormonas? Porque se han mutado los genes que codifican para esas hormonas. ¿Sí? Por eso voy a hablarles de la clasificación muy rápidamente, pero les voy a hablar entonces un poquito más de esa sensibilidad hormonas. Hay alteración de la diferenciación fenotípica. Entonces aquí vamos a encontrar lo que se llama el pseudohermafroditismo masculino y el pseudohermafroditismo femenino. ¿Ah? Vamos a hablar de los dos. El masculino presenta hiperplasia suprarrenal congénita, que nos hablaron los compañeros de la exposición anterior. Ellos nos hablaron del síndrome de regresión testicular también, que tenía que ver con la hiperplasia congénita. Hay insensibilidad completa a los andrógenos, hay insensibilidad incompleta, hay síndrome del testículo rudimentario. Agonía es como cuando no se ha producido bien, no se produce bien, se ha producido ningún tejido bien, o la hormona no está bien producida, y agenesias de la célula anterior. Eso se presenta en pseudohermafroditismo masculino. ¿Por qué? Porque miren estas hormonas aquí. Por ejemplo, hay una hiperplasia suprarrenal congénita porque está fallando esta beta deshidrogenasa, que es una enzima que tiene que ver con la formación o el tejido de Wolf. Está la alfa hidroxilasa, una enzima muy importante también, y las personas que tienen mutaciones a nivel de esa alfa 17 alfa hidroxilasa presentan genitales ambiguos, porque también no hubo expresión del tejido de Wolf, que son derivados. Acuérdense que se derivan para formar, ellos van a formar lo que son los testículos. Hay insensibilidad a los andrógenos, entonces estos tienen, dice, completo o incompleto, fenotipo femenino, sin derivados medianos, desarrolla gónadas masculinas, pérdida de la virilización puberal, testosterona normal. Cuando está la hiperplasia suprarrenal, también la hiperplasia suprarrenal congénita también presenta con insensibilidad a los andrógenos y está afectada también esta enzima, está viendo aquí, la 17 alfa, y ellos van a presentar genitales ambiguos y también problemas de gónadas que pueden estar presentes o pueden estar ausentes, las gónadas masculinas. Son el desarrollo de estos tejidos para la formación de testículos, pues está normal. Esta otra enzima, la 5-alfa-neurulasa, presenta genitales ambiguos, pseudovagina y testículos derivados de Wolf. Recuerden que estos son los pseudohermafroditas masculinos. La feminización testicular, que ya nos hablaron los compañeros en la
anterior, tiene un patrón recesivo ligado al X, son individuos XY que se desarrollan como mujeres, tienen mutaciones en el receptor de andrógenos, por tanto no pueden responder a testosterona o a la testosterona, son mujeres, dice acá, muy atractivas, ausencia de menstruación, testículos no descendidos y la crianza de ellas es femenina. El femenino, el pseudohermafroditismo femenino también presenta la hiperplasia suprarrenal congénita, pero aquí ya vamos a mirar en la plasia mulleriana, que tiene que ver pues con los tejidos mullerianos, ¿no? Agenesia ovárica, trompas de falopio, falla ovárica, temprana. Aquí donde presentan lo que son los ovarios poliquísticos. El pseudohermafroditismo femenino dice que se produce por hiperplasia suprarrenal congénita, que tiene varios grados de virilización. Hay una mutación en la 21-hidroxilasa. Cuando hay mutación en esta enzima, se bloquea la producción de hidrocortisona, por lo tanto hay un aumento de la CTH y este estimula la secreción de andrógenos, por lo tanto se da una virilización de estas mujeres. Ellos que presentan falla en la 21-hidroxilasa, fallas en la plasia mulleriana y falla ovárica. Entre ellos hay diferencias, hay los que están, por ejemplo, con hiperplasia suprarrenal, presentan citomegalia, función de labios frontal, virilización, presencia de derivados mullerianos. La plasia mulleriana les va a ver agenesia uterina, agenesia de semes, que es lo que se produce con la producción de esta hormona, y dice ella agenesia de un tercio de la vagina superior. Cuando hay falla ovárica, el fenótipo femenino con presencia de derivados mullerianos y menopausia antes de los 35 años. No hay presencia de... Bueno, creo que sí se me acaba. Bueno, chicos, eso era lo que quería mostrarles. Es que pensé que iba a explicar más un tema. Esta plantilla es altísima. Esta plantilla es lo que cara sobre otra. Yo me puedo ver una la foto y la pasa a otra y queda sin estas simplificas, sin estas palabras. Entonces, toca multiplicar esta plantilla. Bueno, preguntas, niños. Preguntas. Si no, nos Está vemos todo entonces muy aprendido. La cumpleañera. Chao. mañana. Diga chao. Si puede llegar dentro de las 8 al 306, vemos si está libre.